Hola, muy buenas a todos. Como ya empieza a acercarse el frío, hoy os traigo un plato de cuchara. Lentejas con calabacín. Es muy fácil de hacer y están buenísimas. Yo pongo las lentejas a remojo, pero eso ya lo dejo a vuestro gusto. Por lo menos las dejo 1 hora. Y mientras están en remojo, preparo el sofrito. Le voy a añadir un par de dientes de ajo picado y también media cebolla o una cebolla grande picada y un pimiento verde. Si vosotros hacéis las lentejas con otro sofrito, pues a vuestro gusto. También tenéis la opción de, cuando esté el sofrito hecho, pasarlo por la batidora si os molesta ver los trocitos de verdura. Yo simplemente lo pico pequeñito y lo dejo en el guiso, no se lo voy a quitar. Igualmente aquí estoy usando un pimiento verde, pero si usáis pimiento rojo, lo que prefiráis, no hay ningún problema. Al fin y al cabo cada uno hace el sofrito a su gusto. Y ya aprovecho y voy a dejar preparado el calabacín. Simplemente voy a pelar un trozo de calabacín. Ya según os guste, pues más o menos podéis usar unos 100-150 gramos para el guiso. Lo voy a cortar a trozos como si fuese patata, sin darle ninguna forma en concreto ni específica. Ya lo tengo todo listo, así que voy a empezar a cocinar. Primero cubro el fondo de la olla con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Ya os he dicho que yo siempre uso aceite de oliva. Y empezamos con el sofrito. Añade las verduras bien picaditas y remueve de vez en cuando hasta que veas que la cebolla se vuelve transparente y dorada.
Le voy a poner media cucharadita de pimentón dulce. Aquí si quieres o apagas el fuego o retiras la sartén del fuego para que no se queme. Si se quema el pimentón amarga. Y por supuesto remueve bien para que se integre lo antes posible. Además le voy a añadir una cucharadita de tomate concentrado. Si no tenéis tomate concentrado podéis añadir unos 100 gramos de tomate triturado o un tomate entero. Si sois de los que quitáis la verdura por pasarla por la batidora, el tomate lo podéis dejar entero. Le añado el tomate y vuelvo a remover. Ahora le voy a añadir el calabacín. Si no os gusta que el calabacín os quede tierno, en vez de añadirlo ahora, añadirlo después cuando pongamos el caldo. Pero me gusta poner todos los ingredientes juntos antes de añadir el caldo para que se junten y se mezclen bien los sabores. Así que ahora también le voy a poner las lentejas después de escurrirles el agua. Voy a poner unos 300 gramos de lentejas. Esta receta sería más o menos para 4 personas. De nuevo las vuelvo a mezclar. También podéis usar lentejas ya cocidas de bote, pero en ese caso ponedlas al final, porque casi no van a necesitar cocerse. Una vez que ya he mezclado todos los ingredientes es cuando le voy a añadir el caldo. Le pongo caldo de verduras y se lo voy a añadir hasta que queden cubiertas las lentejas. También podéis usar agua o una mezcla de mitad caldo de verduras, mitad agua. Si usáis caldo de verduras están muy buenas. Un par de hojitas de laurel o una así es más grande. Una vez que le he puesto el caldo, lo voy a dejar a fuego medio bajo. Le he completado con agua. Y ahora aquí ya lo voy a dejar hasta que las lentejas estén tiernas. Con el calabacín no hay problema porque como lo he puesto desde el principio, sé que va a estar en su punto cuando las lentejas estén. Y ahora es cuando aprovecho para añadir sal. Acordaos siempre, mientras estén haciendo las lentejas, de probarlo. Probar si os gusta de sal, si le queréis echar más o si está muy salado le podéis echar más agua. En este caso más agua, no más caldo porque el caldo suele tener sal. Como las he puesto en remojo, normalmente en 35-40 minutos están hechas las lentejas, si no ya express ni nada. Se hacen muy rápido y están muy ricas. Y por supuesto comerlas calientes que están buenísimas. Si las queréis más espesas, añadirle menos caldo. También sacar el sofrito y pasarlo por la batidora ayuda a que se espese el caldo. Eso ya a vuestro gusto. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.